Katia Cruz, por esta información que nos acaba de presentar. Y uno de los factores o una de las preocupaciones en realidad es el reordenamiento del tránsito en nuestra ciudad, y eso de alguna manera tiene que ver con infraestructura, debida infraestructura. En nuestro país, en nuestra ciudad, se está llevando a cabo el tercer encuentro iberoamericano de movilidad urbana sostenible 2013. Y uno de sus consultores, un consultor español en transporte y movilidad, se encuentra con nosotros el día de hoy. Estamos hablando de Alfonso Sanz para hablar sobre este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Cuéntanos un poco en qué consiste este encuentro iberoamericano, qué se compara en este encuentro. Pues el encuentro viene a hablar de la movilidad, y hablar de movilidad es hablar de algo más que del tráfico, de lo que hablamos del tránsito. Sí. Movilidad es pensar en los desplazamientos de todo tipo de personas, de niños, de personas mayores, de personas con discapacidad, y desde esa perspectiva no fijarse exclusivamente en los flujos de vehículos, que es el modo tradicional de atacar el tema del tránsito en todas las ciudades. Entonces, como este enfoque se ha aplicado en ciudades tanto iberoamericanas como en Europa, el encuentro viene a ser un lugar en donde debatir las soluciones que se han tomado tanto en este lado del Atlántico como en el otro, ¿no? Ahora, pero lo que usted menciona es bien interesante, porque siempre que hablamos de reordenamiento hablamos de infraestructura, y no necesariamente tiene que ser así, sino darle también prioridad al peatón. Claro, cuando hablamos de infraestructura primero estamos poniendo el orden inverso a lo que hay que pensar. Primero hay que pensar cuáles son las necesidades de desplazamiento de las personas, y luego qué infraestructuras harían falta para, o qué servicios también, porque no solo infraestructuras, harían falta para ofrecer a esa demanda una solución. Y entonces nos encontramos con que en muchas ciudades no se piensa en el ciudadano, porque lo que se piensa es en flujos de vehículos. Entonces el ciudadano básicamente lo primero que hace es caminar, es peatón, y por tanto habría que darle como prioridad absoluta al peatón en las ciudades. En muchas ciudades iberoamericanas nos encontramos con que la prioridad es al tránsito de vehículos. Entonces, ese cambio de óptica es fundamental, y es uno de los temas de debate en estos días en este congreso, ¿no? Pero tener en cuenta como, digamos, como principal estructura las necesidades de la gente o la movilidad de la gente, ¿eso qué significa? El flujo de la gente, cuánta gente circula por el lugar, qué señales de tránsito tienen que ir para el cuidado de las personas. ¿Está bien eso o hay otros puntos que tomar en cuenta? Bueno, primero hay una idea de cuáles son las prioridades, de quién es prioritario en la ciudad. Y en ese sentido, de ahí se van a deducir, si el prioritario es el peatón, pues tendremos que dar facilidades para que cruce en unos sitios con seguridad y comodidad, de manera pues que niños, personas mayores, gente con discapacidad pueda cruzar la calle, que es en estas ciudades, en muchas ciudades latinoamericanas, pues no se produce esa garantía de seguridad, y por tanto pues se producen unos fenómenos de dependencia de los niños o dependencia de las personas mayores para que te lleven a todos los lados, ¿no? Porque hay inseguridad. Ahora, ¿qué hace que funcionen ciertas estrategias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en estas imágenes, bueno, justo estábamos observando, hay una nueva norma de tránsito, que son estas líneas amarillas, usted está viendo, que están cruzadas, y ese es un cruce, ¿no es cierto? Y bueno, ahora es una multa si es que en los cruces los vehículos se quedan parados allí. ¿Esa puede ser un inicio, teniendo en cuenta que por ahí puede cruzar también los peatones? No, bueno, ese es un cruce, pero es de vehículos, básicamente. Entonces es una norma que, como todas, puede estar bien, pero el problema es su cumplimiento, ¿no? Entonces no es tanto en el tema del tránsito, la movilidad, un problema de normas, que las hay, sino de cuáles son los comportamientos y la disciplina en esas normas, ¿no? Porque si ponemos normas que no se cumplen, por ejemplo, damos prioridad al peatón en un paso de cebra, y nadie se atreve a cruzar un paso de cebra porque te pueden atropellar, pues estamos hablando más de temas culturales, de mentalidad, de comportamiento. Entonces es un poco la gran dificultad de
de hablar de movilidad es que no basta con tener buenas normas, no basta con tener buenas infraestructuras, hace falta una ciudadanía responsable y con unos comportamientos determinados, ¿no? ¿Y cómo se cambia esa mentalidad? Porque, digamos, aquí tengo un dato y es que esta estrategia y el plan de seguridad vial en España disminuyó en 40% los accidentes de tránsito y el número de muertos entre los años 2003 y 2008. ¿Hubo ahí un cambio de mentalidad? Sí. ¿Cómo se trabajó ese cambio? Bueno, son procesos históricos en donde ya se produce como un hartazgo, y en el caso de la seguridad vial, más que un hartazgo, pues una preocupación enorme porque están muriendo muchas personas y socialmente se empieza a ver que eso es muy negativo para la sociedad. Básicamente en España lo que había un exceso de velocidad enorme y los comportamientos de los conductores eran agresivos, es lo que el concepto de violencia vial, que aquí también en Iberoamérica es muy palpable, la violencia vial, y entonces lo que hubo es un hartazgo social que se traduce en peticiones y las propias instituciones deciden intervenir con disciplina, normativas, cumplimiento de las normativas, cumplimiento de las velocidades, empieza a haber sistemas de penalización de velocidades muy altas y caen las velocidades excesivas radicalmente, cae el número de heridos, el número de muertos. Entonces, ¿qué se ha producido? Pues dos cosas. Uno, las instituciones toman cartas en el asunto y la ciudadanía está reclamando y apoyando esa solución, ¿no? Porque antes estaba muy bien visto correr en las carreteras españolas. A partir de un cierto momento no solo empieza a estar mal visto, sino además que te ponen multa. Y entonces esos dos elementos son los que cambian completamente el panorama. Pero básicamente es eso, ¿no? Castigar el bolsillo. No ser solo, la solución. No basta con castigar el bolsillo. Hace falta que socialmente esté mal visto también el correr, porque si no, cuando hay un momento en que ves que no te van a castigar el bolsillo, acelerarías y no se produce eso. ¿Y en España hubo algún problema de no respeto a la autoridad? Porque aquí en Lima, acá en el Perú en realidad, tenemos un problema que es no respetar a las autoridades. Y por eso muchas veces es que se producen pues los accidentes por no respetar las normas de tránsito. Sí, claro, cuando hablo de disciplina, hablo de una relación con la norma y con los que hacen cumplir la norma, ¿no? En el caso de España hubo un momento en que efectivamente era bien recibido el guardia civil que ponía la multa al que acababa de adelantarte a 150, 160 kilómetros por hora en una carretera en donde está prohibido ir a más de 120, ¿no? Entonces, ese es el cambio cultural que yo creo que tiene que generarse en las sociedades, ¿no? Sabemos que las recomendaciones las van a dar más adelante en la clausura, pero no sé si nos podría adelantar cuáles serían las recomendaciones que han sacado de este encuentro. Bueno, están ahora mismo generándose esas recomendaciones, pero yo imagino que la primera que se pondrá es entender la ciudad como un espacio en donde hay una diversidad de perfiles de personas y que hay que generar una pirámide invertida de prioridades. Habitualmente las ciudades construyen su infraestructura viaria, sus sistemas, en función de esa demanda de coches, de carros, y luego pues le dan una cierta importancia al transporte público y en el final pues le dan un poquito de respeto al peatón. Ahora hay que hacerlo al revés. Primero el peatón. Primero el peatón, luego el ciclista, luego el transporte público, colectivo y finalmente el usuario del carro, que desgraciadamente es un medio de transporte muy interesante individualmente, pero colectivamente genera muchos desastres, porque ocupa mucho espacio básicamente, porque tiene unas características de peso y velocidad que hace que
por donde pase pues sea difícil la convivencia. Distorsiona de alguna manera. Distorsiona el espacio público, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber venido a En Directo a explicarnos un poco cuáles serían las recomendaciones, ¿no es cierto?, para tener en cuenta al hacer un diagnóstico, digamos, para el reordenamiento del sistema de tránsito en nuestro país. Alfonso Sanz, consultor español en transporte y movilidad. Autoridades, atención, entonces, lo primero no es la infraestructura, sino el peatón y sus necesidades. Hacemos una pausa, volvemos.